Ahora vamos a tener la lectura en que ha de basarse el mensaje de este mediodía, y está en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos del 17 al 19. La palabra de Dios dice así: Entonces Naamán dijo: Te ruego pues, de esta tierra ¿no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrenda, ni ofrecerá sacrificios a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor, mi rey, entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, y yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: Ve en paz. Se fue, pues, y caminó como a media legua de tierra. Vamos a escuchar el mensaje de la palabra a cargo del presbítero Elías Gómez García. El carácter bajo prueba. Buenos días tengan cada uno de ustedes. Agradecemos al Señor su favor en nuestras vidas y seguramente en su vida. Abramos juntos la palabra de nuestro Dios en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versos 17 al 19. Y a la luz de este relato de la Escritura podamos ver la bendición de Dios en la vida del hombre y también Él presentándose como el dador de bendiciones. Muchas veces se busca de Dios, pero no siempre se busca a Dios. Y en estas cosas suele darse, ¿verdad?, que a veces se busca de lo de Dios, pero no se busca realmente la persona de Dios. Hay un relato en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, verso 11 al 19. Allí se encuentra el relato de los 10 leprosos, de los cuales la Escritura señala que todos fueron sanados. Jesús preguntó en este relato: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Solo uno regresó para dar gracias. ¿Sería este el caso el del general sirio Naamán? Él recibe la bendición de Dios al ser sanado de su lepra. Pero de igual manera podamos poder leer a la luz de la Escritura el reconocimiento que hay al dador de su bendición. Se recibe la bendición y se ha de reconocer al dador de esta bendición. Bueno, a la luz del relato se nos habla de la bendición. En el verso 14 la Escritura dice que él entonces descendió, hablando de Naamán, y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Ahora, esta experiencia, esta sanidad, ¿qué ocasionó o qué pasó en el carácter de Naamán? ¿Fue transformado? ¿Fue renovado? ¿Siguió siendo el mismo? ¿Simplemente recibe la bendición y se olvida del dador de la bendición? Bueno, la Escritura va a señalar que sus ojos en un sentido fueron abiertos. Experimentó un despertar de conciencia. Comenzó a distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Esto nos habla claramente que él pudo distinguir que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Nadie puede hacer lo que Dios hizo en su persona. De igual manera empezó a darle importancia a las pequeñas cosas o a los mínimos detalles. Él deseaba ofrecer sacrificios a Dios. No solo estaba en gratitud para con Eliseo, sino él se sintió en gratitud para con el Señor. Vivir una vida de agradecimiento por lo que de Dios había recibido. Pero también porque él deseaba llevar una vida en comunión con Dios, a tal grado que él deseaba continuar en esa comunión, en esa adoración al único Dios. Pero de igual manera podemos encontrar que también hay rectitud de corazón en su persona. Él expresa y confiesa a Jehová: perdona en esto. El relato de la Escritura señala que en esto perdona Jehová tu siervo,
que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyara sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Él ahora se da cuenta, ¿verdad?, que al único que hay que adorar es al Dios de Israel, al Dios vivo y verdadero. Después de la bendición recibida, él ahora quiere vivir de manera agradecida para con el Dios sanador, el Dios de Israel. De igual manera, él es el dador de esa bendición. En el verso 15 claramente ya hemos leído, ¿verdad? Ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Así que este relato de la Escritura nos señala claramente o puntualmente que él reconoce que su sanidad había venido de parte de Dios. Por lo que se empiezan a dar algunos cambios en su persona. Mucha gente de verdad cambia para mal ahí, pero en el caso de Naamán cambia para bien. Dios ha transformado su condición física, pero sin duda también ha cambiado su condición espiritual. No solo ha dejado la lepra, sino también ha dejado el orgullo, los prejuicios y hasta la idolatría misma. Ahora está dispuesto a vivir ante los ojos del Dios de Israel. Por lo que considero que hay cambios en su vida. Primero, el relato de la palabra de nuestro Dios dice que Dios deja de ser solo el Dios de Eliseo para ahora ser su Dios. En el verso 11, al referirse a Dios, cuando él creía que iba a ser sano como él pensaba, él usó estas palabras: estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, hablando del Dios de Eliseo. Otra cosa que ya deja de expresar es que Dios, a través de esta sanidad, da a Naamán, se da a conocer a Naamán. Este supo quién es Dios, como lo hemos leído en el verso 15. Ahora conozco que Jehová es Dios. Pero de igual manera Dios pasó a ser el Dios de su devoción. Dios pasa a ser el Dios de la devoción de Naamán. La Escritura señala pues que ahora él confiesa delante de Eliseo: de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificios a otros dioses, sino a Jehová. Es increíble lo que ha acontecido en la vida de este personaje. Eso indica que después de tener el diálogo con Eliseo, el verso 19 de la Escritura señala: y él le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Ve en paz, bajo la bendición de Dios. No solo recibe la bendición, tiene un encuentro con el dador de la bendición y decide vivir bajo esa bendición. No solo la bendición de sanidad, sino la bendición de vivir al abrigo de Dios. Como aquel salmista lo expresa, ¿verdad? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Recordemos que desde que Dios llamó a Abraham, él le dijo en el libro de Génesis 17:1: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y muchos hombres y mujeres, siervos y siervas han caminado bajo el abrigo del Señor. Y en el caso de Naamán, él decide vivir bajo la bendición de Dios. La expresión ve en paz es sorprendente porque esto nos indica que hay tranquilidad, hay felicidad y sobre todas las cosas hay libertad y sobre todo gozo en el corazón de Naamán. Naamán, por lo que la Escritura nos ha dicho, no solo fue sanado de su lepra, conoció al Dios que le sanó y rindió su vida ante él. Pasó la prueba, no solo se quedó con la bendición, no solo vino en busca de las cosas de Dios o de lo que en Dios pudiese encontrar, también entabló una relación personal con Dios. Eso es más que sorprendente. Es así pues donde la Escritura nos señala la importancia de tener un encuentro personal con Dios. Ciertamente hay situaciones de vida que nos orillan, ¿verdad?, a buscar a Dios, pero la realidad bíblica es que a veces el carácter se prueba cuando muchas personas buscan de Dios, encuentran de Dios, pero se olvidan de Dios. Se quedan solo con lo que de Dios reciben y hasta allí continúan su vida muy lejos de Él. Bueno, este es un relato de la palabra de nuestro Dios que
nos pone de antemano, ¿verdad? Que sí, no todos responden de la misma manera, como ya señalamos en los 10 leprosos. 10 fueron sanados y solo uno regresó a dar gracias. Y en este caso, ¿verdad? Naamán regresa, da gracias al Señor y decide, ¿verdad?, hacerse un seguidor de Dios y llevar una vida en relación con Él. Ciertamente pues era Dios el que había hecho esta obra milagrosa a través de su siervo, el varón de Dios llamado Eliseo. Ahora, esto también lo podemos relacionar con otras experiencias de vida, como el alivio, como aquella mujer, ¿verdad?, que en vez de mejorar su situación de vida empeoraba, relatada en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versos 24 al 34. De lo cual podemos aprender a la luz de ese relato que el alivio de los males de la vida, sin duda, tiene su procedencia solo en Dios. El alivio de los males en la vida tiene su procedencia en Dios. Fue el poder de Jesús que sanó a aquella mujer. Él mismo dijo, ¿verdad? Poder ha salido de mí. Y aquella mujer sintió, dice, que su fuente se secó. Por lo que cuando viene y se postra delante de Jesús, reconoce que había sido Jesús que le había sanado. Y no solo Jesús le dice, ve en paz, sé sana de tu enfermedad, sino también le dice, ve en paz. La tranquilidad, el alivio y el goce de la misma vida en condiciones óptimas es obra de Dios. La verdadera paz también solo se obtiene cuando la palabra de Dios toma lugar en nuestras mentes y en nuestro corazón. Recuerden que la sanidad de Naamán fue obra también de obedecer a la palabra del profeta de Dios, creyendo que esa palabra, ¿verdad?, era verdadera y venía de parte de Dios. Y cuando él toma la palabra, fue, y descendió, su cuerpo quedó limpio. En el libro de Hechos, capítulo 8, versos 30 al 40, se nos habla acerca de un etíope, aquel lector de las Escrituras, que después de conocer el mensaje central de estas, Jesucristo mismo, depositó su fe en Él, se bautizó y la Escritura claramente dice, siguió gozoso su camino. Es interesante, seguir gozoso su camino, después de entender el mensaje de salvación y el centro de la historia de quien, ahora sí que de quien habla las Escrituras y en quien consiste el mensaje central de la Escritura, la persona de Jesús. Todo cuanto Dios hace por nosotros, en nosotros y a través de nosotros, merece nuestro reconocimiento y nuestra gratitud para con Él. De 10 leprosos sanados, solo uno volvió a dar gracias, lo cual Jesús señaló como la forma en que este hombre dio la gloria a Dios. Acto realizado por alguien de quien menos se esperaba. La Escritura dice, era samaritano. Es interesante a la luz de este relato de la Escritura cómo el poder de Dios se ha manifestado para muchas personas, pero no todos corresponden al amor de Dios, no todos corresponden con gratitud para con Dios. No todos vienen y le dicen al Señor, reconozco que por obra tuya fui sano. Hemos de vivir siempre con gratitud para con nuestro Dios, reconociendo su favor en nuestras vidas como nuestro proveedor. Dios ciertamente es el dador de toda bendición. Hay un salmo que es el 103, verso 1 y verso 2, cuando dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Sí? Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. No hemos de tener presente, ¿verdad?, que es Él el que nos corona de favores y misericordia. Ahí hay un registro de todo lo que Dios hace en la vida del hombre. Y los versos posteriores al Salmo 103, los que es el verso 13, señala puntualmente, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ahora, es menester que cada uno de nosotros también nos preguntemos, ¿hemos reconocido al Dios bendito? Porque no hay otro como Él, así lo señala la Escritura.
Bendecimos al Dios que nos bendice. No fue el agua, no fue virtud alguna en Eliseo, fue Dios y su poder manifestado que sanó a aquel hombre llamado Naamán. Le hemos dado gracias por todo cuanto es y hace por nosotros. Naamán no hallaba la forma de poder agradecerle al Señor. Estaba dispuesto hasta desprenderse de lo que poseía para poderle agradecer a Dios. La Escritura señala pues claramente que no fue necesario, porque lo que recibió fue de gracia, fue gratuito. Dios no le cobró ni un peso por su sanidad. Qué interesante es entonces el poder venir al Señor y decirle gracias por todo cuanto eres, haces y porque estás aquí y por todo lo que has hecho posible en mi vida y a través de ella. Ante una situación delicada, sepamos que existe quien puede hacer la diferencia en nuestras vidas: Dios. Hay un himno evangélico que claramente lo dice: solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. Este es el 593 del himnario Solo a Dios la gloria. Y así como Dios mostró su poder en la vida de Naamán, también lo puede hacer en ti. Lo ha hecho en nosotros y podemos testificar que solo el poder de Dios pudo cambiar nuestro ser. Y en el caso de Naamán, no solo pudo cambiar su situación física, sino su situación del alma, de su ser. La Escritura señala que él pudo luego hacer distinciones y decir: bueno, ya no adoraré a Rimón, ahora mi corazón guardará lealtad para Jehová Dios. Sepamos corresponder al Señor por todas sus bendiciones. Y como diría aquel himnólogo, igual verdad, hay momentos en que las palabras no alcanzan para agradecer lo que el Señor ha hecho por mí, y por lo que hace, por lo que ha hecho y por lo que hará. Agradecemos a Dios porque a través de este relato podemos ver, ¿verdad?, que no todos corresponden de manera indiferente y no todos tienen ingratitud para con Dios. Si usted ha sido ahora sí que receptor de las bendiciones del Señor, agradézcale con su vida, con sus actos, sírvale y sirvámosle por todo lo que el Señor es y por todo cuanto ha hecho y hará en nosotros. ¿Y por qué no decirlo a través de nosotros? Porque una jovencita, un profeta, fueron instrumentos usados por Dios para traer sanidad a la vida de este general sirio, el cual a través de esa situación pudo conocer a Dios. Es decir, para que vean y conozcan quién es Dios. Sabemos que a través de la persona de Jesucristo, Dios se ha dado a conocer. El que conoce a Jesucristo conoce a Dios. Por eso es importante reconocer y aceptar, ¿verdad?, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de Él. Y muestras del poder del Señor hemos visto, tenemos los relatos de la Escritura y sabemos que Dios sigue siendo el mismo hoy, mañana y siempre. A Él sea la alabanza y la adoración y vivamos siempre agradecidos porque nuestra vida ha cambiado para bien. ¿Sí? La Escritura señala que en Cristo, ¿verdad?, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No solo se experimentó Naamán esa transformación de vida, sino también ese carácter fue transformado y renovado ahora en adelante para ser un siervo de Dios. Siervos y siervas del Señor, levantemos siempre el nombre del Señor y démosle gracia y testifiquemos a través de nuestras vidas lo maravilloso y bueno que Él ha sido para con cada uno de nosotros. Dios siga bendiciendo nuestras vidas.